Un gran saludo a todas y a todos de nuevo. Es un gusto estar con ustedes para lo que es esta sexta sesión de la materia anatomía, en la cual ya pasamos la mitad del curso y ya nos adentramos más sobre lo que es la anatomía de lo que es la cavidad torácica. Recuerden que todas las clases de anatomía son conceptos generales. No vamos a profundizar mucho en ellos porque para ello están las demás materias que van a estar viendo a lo largo del propedéutico y parte de lo que son los cursos de apoyo que el material biográfico que les vamos a estar dando a lo largo de este mismo. Considerando ello, algunos de los breves y generales objetivos que vamos a ver a lo largo de esta presentación sería mencionar los músculos del tórax, músculos intercostales, la pleura parietal, mediastínica, diafragmática, cervical y costal, así como describir anatómicamente algunas estructuras como tal es el mediastino, la cavidad axilar y describir anatómicamente lo que es la tráquea, los bronquios y las estructuras anatómicas que conforman los ilios pulmonares. Sobre todo también mencionar qué son los alveolos, cuál es su función y mencionar el origen de la aorta, sus ramas torácicas y definir lo que es lo que habíamos iniciado con el esófago en la anterior clase y lo que es el esfínter esofágico superior e inferior y qué órgano los alberga como tal. Vamos a hablar un poco sobre las estructuras óseas. Ya habíamos hablado en la anterior clase, al hablar del cuello, sobre la columna cervical, y ahora vamos a hablar acerca de la columna dorsal, la cual se conforma de 12 vértebras dorsales, también llamadas como vértebras torácicas, que tienen un cuerpo vertebral más grueso, pedículos como tal más escotados. Aquí se pueden ver los pedículos, láminas vertebrales que son más cuadriláteras, como lo pueden ver, un apófisis espinosas más voluminosas, con una proyección puntiaguda en forma de asta que se puede ver en lo que es la cara posterior de lo que es la cavidad torácica y apófisis transversas que presentan carillas articulares para lo que son las costillas que posteriormente también se van a unir a lo que es el, el esternón como tal. Y un agujero vertebral que es casi circular, aunque obviamente no tiene por completo esta estructura circular, que es donde pasa la médula espinal. El esternón, como ya le habíamos descrito realmente muy parcialmente en la anterior clase, es un hueso impar y medio, plano, situado en la parte anterior del tórax y formado por la fusión de varios huesos llamados esternebras, lo cual se compara con una espada y de ahí su división en un puño, en un cuerpo y en una punta o apéndices sifoides, como podemos ver aquí en la imagen. Presenta dos caras, una anterior casi plana en relación con los músculos pectorales mayores y rectos abdominales, así como la piel, y una cara posterior más o menos cóncava, que está en relación con las vísceras torácicas. También tenemos las costillas, que son huesos planos dispuestos en forma de arco entre la columna vertebral y el esternón. Son 24 como tal, 12 por cada lado, como ya hemos dicho previamente en la clase de osteología, y de estas se articulan por detrás con las 12 vértebras dorsales. Sin embargo, no todas se articulan como tal principalmente con el esternón, sino ya sea con cartílagos de este o no se articulan con ninguno de ellos, quedando como costillas flotantes. Las 7 primeras de estas costillas se articulan con el esternón y se llaman costillas verdaderas. 7 de un lado, 7 del otro, un total de 14. Las 5 últimas se dividen en costillas falsas, o sea, se quiere decir que las 3 posteriores, las 3 que siguen, se unen a lo que son cartílagos, mientras que las dos últimas son falsas libres en toda su extensión, pues no se unen a un cartílago y se conocen como dos costillas flotantes. Cada costilla se compone por una porción posterior u ósea y una porción anterior cartilaginosa. Las articulaciones se dividen en lo que es la articulación esternoclavicular, que es con el esternón y la clavícula, que es un tipo de diartrosis. La articulación costocondral, que involucra como tal las costillas, y al cartílago costal, que es una especie de sinartrosis, y las articulaciones costoesternales, que es
como tal la unión entre la costilla y el esternón y es un tipo de diartrosis que permite también al momento de hacer presión y en momentos donde hay alteraciones cardíacas, lo que es el masaje del corazón, que puede tener hasta una depresión de 5 centímetros hacia la columna. Los músculos más importantes de estas zonas pueden ser el trapecio, que ya lo habíamos visto en la anterior clase, que efectúa la elevación del hombro desplazando la escápula hacia la columna vertebral. El músculo serrato mayor que une las 9 primeras costillas con la escápula por medio del mecanismo similar del músculo pectoral menor, desempeñando principalmente las acciones respiratorias y de movimiento anterior de la escápula, como ven que estoy haciendo. El músculo pectoral mayor, el más superficial de la cara anterior del tórax, ancho y de forma triangular, ocupa una gran superficie, una parte ancha a la base del triángulo se une a la clavícula, al esternón y a las costillas. Desde esta zona se va estrechando paulatinamente y acaba en un tendón grueso que se inserta en la cara anterior del húmero. Por lo tanto, debido obviamente a esta posición, sus acciones son descenso del húmero y rotación de este hacia adentro, como pueden ver, como lo está haciendo en el video. El músculo pectoral menor tiene en su extremo varios fascículos que se insertan en las primeras costillas. Desde aquí sus fibras se dirigen hacia arriba y se unen hasta formar un tendón conjunto que se dirige hacia la escápula. Sus acciones son de dos tipos: respiratorio, tirando de las costillas hacia arriba cuando la escápula está fija y de descenso de la escápula cuando la estructura fija son las costillas. Aquí podemos ver parte de estos músculos en la imagen que se encuentra en su diapositiva. También tenemos lo que son el espacio interpectoral y la fascia clavipectoral. El espacio interpectoral que se puede denominar como el espacio ocupado por linfonodos y ramos del nervio pectoral lateral y la arteria acromiotorácica. Y la fascia clavipectoral que va desde la clavícula a lo que es la fascia axilar. Otros músculos que podemos definir son los músculos intercostales externos, que elevan las costillas, los accesorios de la inspiración, tienen fibras caudales y mediales y van del tubérculo costal hasta lo que son, llegando hasta el esternón. Los músculos intercostales internos o intermedios descienden de las costillas o accesorios de la aspiración, van de caudal a lateral y van del borde external a la línea medio axilar. Puede llegar incluso hasta las vértebras. Y también nos encontramos con los músculos intercostales íntimos o internos, como se puede ver aquí en la imagen, que descienden de las costillas y son accesorios a lo que es la respiración. Aquí podemos ver los músculos intercostales externos, los músculos intercostales internos, que son los que descienden a través de las costillas, como hemos visto, y son accesorios como tal para el proceso de respiración. Otros músculos son los músculos subcostales que descienden de las costillas y van del tubérculo costal hasta lo que son las regiones costocondrales, llegando hasta el esternón, músculos transversos del tórax o triangulares del esternón, así como músculos supracostales o elevadores de las costillas, que son 12 y que se extienden de la apófisis transversa de las costillas inmediatamente por debajo de estos mismos. Luego tenemos, hablando ahora sí de los ganglios linfáticos del tórax, 3 niveles. Un primer nivel que se divide además, debido a su posición, en aquellos que se encuentran o se denominan como grupos pectorales o anteriores, laterales al músculo pectoral menor y en relación con la vena torácica lateral. Luego están los grupos braquiales o laterales en relación con la porción lateral de las venas axilares. Y también están los grupos subescapulares o posteriores, donde desde la base de la axila lateral al pectoral menor. Luego está el segundo nivel o grupo central detrás del pectoral menor y el tercer nivel, que son los linfonodos apicales mediales al pectoral menor. Tenemos también lo que es la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula cónica cuyo obviamente desemboca en lo que es el pezón, que se encuentra en lo que es el cuarto espacio intercostal. Presenta a su vez 15 a 20 lóbulos que obviamente, como les había comentado, desembocan y son radicales hacia el pezón
y se encuentra lo que es un tejido adiposo y una fascia superficial que permite la formación de tabiques. 2/3 se encuentran sobre el pectoral, o sea, es anterior, y 1/3 sobre el serrato anterior, que os hace en su porción lateral. Esta fascia profunda que ya hemos dicho es delgada, va de la clavícula e incluso tiene un plano muscular hasta lo que es el abdomen y da una bolsa retromamaria que permite el movimiento de la glándula mamaria. En su línea axilar anterior se perfora por vasos y nervios intercostales y que estos mismos permiten la irrigación adecuada de la glándula mamaria. Luego tenemos a lo que es la axila, que se conforma al ser una estructura casi cuboidea, si se puede decir, una pared medial, una pared lateral, una pared posterior y un vértice. Su pared medial se da por el músculo serrato anterior, mientras que la pared lateral se da por el surco intertubercular del húmero, el músculo bíceps, el coraco braquial, y por aquí es donde transita el nervio del músculo cutáneo, aquí como podemos ver en esta pared lateral. También hay que recordar que de la anterior pared, la pared medial, se incluye esta estructura de los primeros 5 espacios intercostales, por eso existe su vínculo anatómico con la presencia de la glándula mamaria. Luego está lo que es la pared posterior de la axila, que su cara anterior se da por la escápula, por el músculo subescapular, el músculo teres mayor y el larguísimo del dorso. Y el vértice de lo que es la axila converge de las arterias axilares, sus ramas, la vena axilar, así como sus afluentes y tributarias, así como los linfonodos axilares y el plexo braquial. Vamos a hablar ahora de lo que es la cavidad torácica. Aquí nos vamos a detener un momento. La cavidad torácica se divide en lo que es el mediastino y las regiones pleuropulmonares de derecha a izquierda. Los límites de este mediastino son en su cara lateral con la pleura parietal mediastínica, que aquí la podemos estar viendo, en su cara ventral con la cara posterior de este y en su cara dorsal con la columna vertebral. Entonces el mediastino recubre todas estas zonas y nos permite obviamente un espacio entre los pulmones y las estructuras que se encuentran alrededor del mediastino. El piso superior de la cavidad torácica se encuentra entre lo que es el arco aórtico, parte inicial de las ramas de este mismo arco y lo que es la glándula del timo, que desaparece después de la adolescencia, la vena cava superior, la parte superior del esófago torácico, la porción torácica de la tráquea, el nervio vago que desciende por la cavidad torácica, el nervio recurrente laríngeo izquierdo, el nervio frénico y las ramas pericardio-frenéticas de la arteria torácica interna. Recuerdan que cuando habíamos visto los pares craneales les comenté que algunos de ellos incluso llegan a descender hasta la cavidad torácica. Cuando me refería a ellos, contemplaba lo que era el nervio vago. Por eso mismo, este nervio regula mucho lo que es el descenso de la frecuencia cardíaca y puede llegar a causar, cuando esta estimulación vagal es muy fuerte, una especie de pérdida de la regulación de la frecuencia cardíaca que puede concluir en que la persona sufra un desmayo o conocido médicamente como un síncope. El piso inferior de la cavidad torácica se divide en lo que es el mediastino anterior, por delante del saco pericárdico, el mediastino medio que comprende el saco pericárdico y su contenido, y un mediastino posterior entre la cara posterior del pericardio, la columna vertebral y contiene al esófago, al plexo esofágico, la aorta descendente, la vena ácigos y hemiácigos, así como el ducto torácico, los nervios esplánicos mayor y menor. Las regiones pleuropulmonares es donde se encuentra la pleura, la cavidad pleural y los pulmones. La pleura es una membrana de tejido conjuntivo, elástica, que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna del tórax. Entonces la pleura cubre a los pulmones como tal, pero consta de 2 capas. Una pleura parietal o externa que recubre y se adhiere al diafragma y una parte inferior de la caja torácica y una pleura visceral
que recubre al exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a través de sus fisuras. Por lo tanto, como pueden ver en esta imagen de abajo, tenemos una pleura parietal, que es la porción externa, y una pleura visceral, que cubre a lo que son las estructuras de los órganos. Entre estas dos capas existe una pequeña cantidad, unos 15 centímetros cúbicos de líquido lubricante denominado como líquido pleural, que permite, como les había comentado, el constante movimiento de los pulmones sin que se rocen directamente con la pared interna del tórax y el movimiento de estas capas. Según su extensión, la pleura se puede dividir en pleura parietal costal, diafragmática, mediastínica y cervical. La costal es la serosa que cubre la superficie interna de las costillas. La pleura parietal diafragmática se une y cubre la cara superior del diafragma, que aquí lo podemos ver en la imagen. Recuerden que el diafragma divide a lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La pleura parietal mediastínica que forma el límite lateral del mediastino. Y luego está la pleura parietal cervical o cúpula pleural que rebasa el orificio superior del tórax, aproximadamente 3 centímetros sobre el extremo anterior de la primera costilla hacia la raíz del cuello. Las reflexiones clínicamente importantes son la reflexión esternal y la reflexión costal. Y a nivel del hilio pulmonar, la pleura mediastínica sufre una reflexión que cubre todo el pedículo pulmonar y se continúa con la pleura visceral, la cual se extiende de forma caudal hasta el diafragma y forman el ligamento pulmonar. Hablando todavía sobre la pleura, podemos hablar que tienen conductos tubulares fibrocartilaginosos en que se bifurca la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica. Entran en el parénquima pulmonar conduciendo el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos y estos a los alveolos. ¿Qué son los bronquios? Son tubos con ramificaciones derivados de la tráquea, progresivas y de forma de árbol o arboriformes, que tienen 25 divisiones y con un diámetro decreciente cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares. Al disminuir el diámetro de los bronquios, es decir, cada vez más pequeños, se pierden nuestros cartílagos, adelgazando las capas musculares y elásticas. Con respecto a los pulmones ahora, se sitúan dentro de la cavidad torácica y tienen sus diferentes lóbulos, protegidos como tal por las costillas y a ambos lados del corazón. Son huecos y se encuentran cubiertos por la pleura, estructura que ya comentamos previamente. Están separados uno del otro por el mediastino y tienen origen embrionario mesodérmico. No vamos a hablar mucho de embriología, pues ya lo van a ver en sus clases de embriología. Y poseen tres caras, una cara mediastínica, una cara costal y una cara diafragmática, irrigados por las arterias bronquiales y por las arterias pulmonares que llevan la sangre para su oxigenación. Recuerden que las arterias pulmonares son las únicas arterias en el cuerpo que no llevan sangre oxigenada, porque salen del ventrículo derecho y llevan la sangre no oxigenada para que sea oxigenado por los pulmones. ¿Por qué se les denomina arterias y no venas? Porque recuerden que una arteria es todo aquello que sale del corazón, pero solo estas dos arterias son las únicas dos arterias que no llevan sangre oxigenada. El pulmón derecho como tal está dividido por dos cisuras, una cisura mayor, como lo pueden ver, y una cisura mayor obliqua y una cisura menor u horizontal. Esta a su vez divide a los lóbulos en lóbulo superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene nada más dos lóbulos divididos por una cisura mayor o una cisura oblicua y son los lóbulos superior e inferior. Esto se debe a esta diferencia anatómica a la posición que tiene el corazón, que es una inclinación medio oblicua hacia la izquierda y de atrás hacia adelante, como si fuera una especie de cono piramidal, clavándose la punta inferior cerca del ápex, bueno, el ápex más bien del corazón en el pulmón izquierdo, reduciendo su volumen y quitándole espacio a dicho pulmón. Entonces, como pueden ver, este espacio un poco hueco que pueden ver en la imagen es donde se encuentra posicionado el corazón.
¿Qué son los alvéolos? Ya al final de lo que son de lo que es la tráquea, los bronquios y bronquiolos, ya están los alvéolos que se ubican en las terminaciones de los bronquiolos pulmonares. Son la unidad principal del sistema respiratorio, ya que son sacos recubiertos en su pared interna por líquido y agentes tensoactivos que impiden su colapso, y hay aproximadamente 300 de ellos. En estos mismos alvéolos se produce el intercambio de gases entre la sangre y el aire inspirado. La circulación pulmonar, ¿cómo se da? Es la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones, para luego regresarla de nuevo hacia lo que es el corazón. Contrasta previamente con la circulación mayor o sistémica, ya que impulsa la sangre hacia el resto de los tejidos del cuerpo, excluyendo los pulmones en el caso de la circulación sistémica. La función de la circulación menor o circulación pulmonar es poder asegurar la oxigenación sanguínea de lo que es, valga la redundancia, la sangre por medio del proceso de la hematosis pulmonar. Las arterias pulmonares y sus ramificaciones irrigan a los pulmones y siguen un trayecto paralelo al de las vías respiratorias. El sistema venoso de los pulmones es más variable y puede disponerse en diferentes trayectos. El pulmón derecho drena hacia lo que es la vena pulmonar a los lóbulos superiores y medios, y la vena pulmonar inferior drena lo que es el lóbulo inferior. Por otro lado, el pulmón izquierdo, cada vena pulmonar drena el lóbulo de su mismo nombre. Entonces, a diferencia de los dos pulmones, el derecho tiene una vena pulmonar superior que drena los dos lóbulos, el superior y el medio, y una vena pulmonar inferior que drena el lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo, cada vena pulmonar drena el lóbulo de su mismo nombre, o sea, son dos, uno para el lóbulo superior y uno para el lóbulo inferior. La aorta, que es obviamente la rama principal que sale del ventrículo izquierdo, se puede dividir en una aorta ascendente, un callado de la aorta y una aorta descendente. La aorta ascendente es la primera porción que abarca desde el corazón al comienzo del arco aórtico, y en ella se originan las arterias coronarias que le dan la irrigación al corazón izquierda y derecha y que distribuyen como tal toda la sangre al miocardio. Luego está el callado aórtico, que es su porción central o más proximal en forma de una U invertida, como podemos ver aquí en la imagen. Da origen al tronco brachiocefálico, a lo que es la carótida común izquierda y a la subclave izquierda. Aquí lo podemos ver, la carótida común izquierda, a la subclave izquierda y al tronco brachiocefálico, que se subdivide en la subclave derecha y en la carótida común derecha. Recuerden que, a diferencia del lado izquierdo, las arterias carótida común derecha y subclave derecha no nacen solas, sino que salen de un tronco brachiocefálico común. Mientras que del lado izquierdo, la arteria carótida común izquierda y subclave izquierda nacen de este mismo callado de la aorta de manera separada. Y finalmente, como pueden ver en la imagen, está la aorta descendente, que es la sección que va desde el callado hasta el lugar donde se divide en arterias ilíacas comunes. A su vez, la aorta, la porción que se encuentra entre el callado y el diafragma, se llama aorta torácica, y la que va del diafragma hasta el nacimiento de las arterias ilíacas se denomina como aorta abdominal, lo cual vamos a ver en la clase de anatomía de abdomen. Cada una de estas divisiones emite vasos que se ramifican en arterias que distribuyen la sangre a los diferentes órganos. En esto, las arterias se dividen en arteriolas y después en capilares, que irrigan el resto de los tejidos del cuerpo, a excepción de los alvéolos pulmonares. Las ramas son de la porción torácica, las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, las arterias medias, mediastínicas posteriores e intercostales aórticas, mientras que la porción abdominal son las ramas parietales, las ramas viscerales y las ramas terminales, que dan confluencia y origen a varias ramas que vamos a ver en la clase de anatomía de abdomen. Luego está la vena cava, que es una de las dos venas más importantes del cuerpo humano y se puede dividir en vena cava superior e inferior. Ambas confluyen en lo que es la aurícula derecha. La vena cava es un tronco venoso o vena de gran calibre que recoge la sangre de la cabeza y el cuello
y de los miembros superiores y del tórax. Inicia en la unión de las dos venas brachiocefálicas, pasa directamente hacia abajo y desemboca en la aurícula derecha. Regresa la sangre de todas las estructuras que queden por encima del diafragma, con excepción de los pulmones y el corazón. Recuerden que aunque la vena cava se divide en superior e inferior, ahorita estamos hablando de la vena cava superior porque estamos viendo lo que es la anatomía de la cavidad torácica. Luego tenemos el esófago o esófago torácico, que es la parte del tubo digestivo de unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Se extiende desde C6 hasta T11 y discurre por el cuello y por el mediastino posterior hasta introducirse en el abdomen, atravesando de esta manera el diafragma. En su recorrido encontramos diferentes improntas o impresiones producidas por las estructuras sobre las cuales entra en contacto. El cartílago cricoides da una impresión a su altura. El callado aórtico también da una impresión o presión sobre el esófago, la aurícula izquierda y el hiato esofágico, que es el orificio del diafragma por el cual pasa el esófago. ¿Qué se puede decir también un poco del esófago? Es una estructura tubular formada por dos capas superpuestas, una capa mucosa y submucosa, que es un epitelio estratificado no queratinizado que recubre la luz del esófago en su parte interna. Es un epitelio de renovación continua por la formación de nuevas células en sus capas basales y para facilitar la propulsión correcta del alimento hacia el estómago. El epitelio a su vez está recubierto por una fina capa de moco formado por las glándulas cardiales y esofágicas. A su vez también tiene capas musculares que está formado a su vez por una capa interna de células musculares lisas en dirección perimetral y circular y otra capa externa de células musculares longitudinales, que al contraerse forman ondas peristálticas o de movimiento que conducen el bolo alimenticio a lo que es el estómago. Asimismo, el esófago posee dos válvulas, un esfínter esofágico superior, como lo podemos ver aquí, que divide la faringe del esófago, formado por el músculo cricofaringio que lo adhiere a lo que es el cricoides, y un esfínter esofágico inferior que separa el esófago del estómago, como lo pueden ver aquí en la imagen. El esfínter fisiológico tiene una presión elevada de 10 a 25 milímetros de mercurio en reposo. Este esfínter disminuye su tono normalmente elevado en respuesta a la llegada de la onda peristáltica que acabamos de mencionar previamente, a la distensión de la luz del esófago cuando pasa esta onda peristáltica y el bolo alimenticio, y la distensión gástrica por el bolo alimenticio que baja directamente hacia el estómago. Finalmente, el esófago se encuentra irrigado por diferentes arterias, según la porción que recorre. En el cuello por las arterias esofágicas superiores, en el tórax por las arterias esofágicas medias y en el abdomen por las arterias esofágicas inferiores procedentes de las arterias diafragmáticas inferior izquierda y de la arteria gástrica izquierda. Con ello terminamos de manera general lo que es la clase de anatomía de la cavidad torácica. Continuaremos con la clase de anatomía de abdomen y les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta con respecto a cualquier punto, no duden en preguntarme para poder ayudarles a la brevedad, sobre todo ya que nos encontramos más allá de la mitad de su curso de anatomía. Cualquier cosa, de todos modos, me encuentro a servicio y les deseo un excelente día. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.